El teléfono sonó a las 3 de la madrugada y Michael Thompson sabía que no eran buenas noticias. Los abogados penales aprenden a reconocer el tono de desesperación incluso en medio del sueño más profundo. Señor Thompson, soy el Detective Walsh del Departamento de Policía de Portland. Necesito que venga de inmediato. Es sobre su esposa, Sarah. Michael se sentó en la cama con el corazón acelerado. Sarah había salido al gimnasio a las 7 de la noche anterior y no había regresado a casa. Había supuesto que había decidido quedarse a dormir en casa de su hermana otra vez. No sería la primera vez desde que nacieron los gemelos, hace 2 años. ¿Qué pasó?, preguntó, ya levantándose y buscando ropa en la oscuridad. Encontramos su auto en el río Willamette, señor. El vehículo cayó del puente Selwood. La corriente está muy fuerte por las lluvias de esta semana. Todavía estamos buscando. Michael dejó caer el teléfono. En la habitación de al lado, los gemelos Emma y Ethan dormían plácidamente en sus cunas, ajenos al hecho de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. 3 días después, tras buzos registrar el río sin encontrar ninguna señal del cuerpo, Sarah Elizabeth Thompson fue declarada oficialmente muerta por ahogamiento accidental. Michael sostuvo el acta de defunción con manos temblorosas, todavía sin poder procesar por completo lo ocurrido. La vida de Michael y Sarah había empezado como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el primer año de la Facultad de Derecho de Oregón, en 2010. Sarah era brillante, determinada, con sueños de convertirse en fiscal federal. Michael quedó encantado con la pasión de ella por la justicia y con su manera de argumentar casos hipotéticos con una intensidad que hacía que los profesores se detuvieran a escuchar. Durante los 2 primeros años fueron inseparables. Estudiaban juntos en la biblioteca hasta el cierre, debatían casos complejos durante largas caminatas por el campus y planeaban abrir un despacho propio después de graduarse. Sarah siempre decía que quería defender a los injusticiados, aquellos que el sistema había abandonado. Todo cambió en el 3er año cuando Sarah descubrió que estaba embarazada. ¿Gemelos?, repitió mirando la pantalla del ultrasonido con una expresión que Michael no logró descifrar. ¿Está segura? La doctora sonrió. Absolutamente. 2 niños sanos. ¡Felicidades! Michael sostuvo la mano de Sarah, pero ella permaneció en silencio durante todo el camino a casa. Esa noche anunció que dejaría la universidad. No tiene sentido que los 2 interrumpamos los estudios, dijo evitando su mirada. Tú continúa, gradúate, consigue un buen trabajo. Yo puedo regresar después cuando los niños estén más grandes. Michael protestó, se ofreció a trabajar medio tiempo para ayudar con los bebés, pero Sarah fue tajante. No, Michael, tiene que ser así. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sarah alternaba entre momentos de ternura maternal, cuando decoraba el cuarto de los bebés con cuidado obsesivo o leía libros sobre desarrollo infantil, y periodos de melancolía profunda en los que pasaba horas mirando por la ventana sin decir una palabra. Emma y Ethan nacieron en una lluviosa mañana de noviembre de 2012. Michael nunca había sentido un amor tan instantáneo y arrollador como cuando sostuvo a los 2 pequeños por primera vez. Sarah, exhausta tras 16 horas de parto, apenas asintió cuando él dijo que eran perfectos. Las semanas siguientes fueron un borrón de noches sin dormir, pañales sucios y llanto constante. Michael intentaba equilibrar los últimos semestres, las prácticas en un despacho local y ayudar con los bebés. Sarah parecía alejarse cada vez más. Ya no puedo más, dijo una noche después de que Ethan por fin había dejado de llorar. No se suponía que fuera así. ¿Cómo se suponía que fuera?, preguntó Michael sentándose en la cama a su lado. Sarah desvió el rostro. Debería estar estudiando para el examen de la barra. Debería estar planeando mi carrera, no cambiando pañales ni limpiando vómito. Michael se graduó en mayo de 2013, summa cum laude. Sarah no asistió a la ceremonia, alegando que los bebés estaban enfermos. En la fiesta familiar posterior, permaneció en silencio, forzando sonrisas. Cuando alguien hacía algún comentario sobre los hermosos bebés o preguntaba cuándo retomaría los estudios. Los primeros empleos de Michael fueron decepcionantes. Puestos junior en despachos pequeños que apenas pagaban lo suficiente para cubrir los gastos. Sarah se quejaba constantemente del dinero, de estar atrapada en casa, de cómo su vida se había convertido en una prisión doméstica. Otras mujeres logran equilibrar carrera y maternidad, decía con una amargura que cortaba como cuchilla. Pero yo estoy aquí, desperdiciando mi vida. Michael trabajaba hasta tarde todas las noches, aceptando casos extra, haciendo investigaciones, legales freelance.
cualquier cosa para aumentar los ingresos. Cuando llegaba a casa, Sarah frecuentemente estaba en el gimnasio o dando una vuelta para despejarse. Los bebés quedaban al cuidado de la anciana vecina, la señora Henderson, una mujer bondadosa que sentía pena por la situación. Las peleas se volvieron rutina. Sarah acusaba a Michael de no entender su situación, de tener libertad mientras ella estaba atrapada. Michael intentaba ser comprensivo, pero estaba exhausto de la triple rutina: trabajo, cuidado de los niños y tratar de mantener el matrimonio. Quizás deberíamos buscar consejería matrimonial, sugirió él en una de las últimas conversaciones serias que tuvieron. Sarah rió con amargura. ¿Con qué dinero, Michael? Apenas logras pagar lo básico. La tarde del 15 de marzo de 2015, Sarah anunció que iría al gimnasio. Besó a los niños distraídamente y salió sin despedirse de Michael. Él estaba en el despacho, trabajando en un caso de defensa penal que podría finalmente darle un giro positivo a su carrera. Nunca la volvió a ver. Los meses siguientes fueron los más difíciles en la vida de Michael. Además del dolor de la pérdida, tuvo que aprender a ser padre soltero de 2 niños de 2 años. La señora Henderson se ofreció a ayudar durante 600 el día, pero las noches eran suyas: alimentar, bañar, leer cuentos, despertar con pesadillas, lidiar con fiebres y enfermedades infantiles. El trabajo se volvió aún más crucial. Michael no podía darse el lujo de rechazar casos, así que desarrolló una rutina. Llevaba a los niños al despacho durante el día, donde jugaban en un rincón que había convertido en área infantil improvisada. Cuando Emma y Ethan dormían, por la noche él trabajaba hasta altas horas, preparando defensas, estudiando jurisprudencia, redactando peticiones. Poco a poco, su reputación creció. Michael descubrió que tenía un talento especial para los casos de defensa penal, en particular los que involucraban a personas inocentes acusadas injustamente. Quizás era su propia experiencia con la pérdida y la injusticia, pero lograba conectar con clientes desesperados de una manera que otros abogados no podían. En 2017, Michael Thompson se había convertido en uno de los abogados penalistas más respetados de Oregón. Su despacho, Thompson & Associates, ocupaba un piso entero de un edificio moderno en el centro de Portland. Había contratado a 3 abogados asociados y a un equipo de investigadores privados. Los niños, ahora de 5 años, eran su orgullo. Emma había heredado la aguda inteligencia de su madre y adoraba ayudar a papá organizando archivos en el despacho. Ethan era más artístico, siempre dibujando historias elaboradas de superhéroes que salvaban familias. Ambos hablaban de su madre como un ángel que estaba cuidándolos desde el cielo, tal como Michael les había explicado. En octubre de 2020, el teléfono del despacho sonó con una llamada que lo cambiaría todo otra vez. Señor Thompson, soy Patricia Williams, de la oficina del fiscal de Phoenix, Arizona. Tenemos un caso aquí que puede interesarle. Un joven de 22 años acusado de homicidio, pero creemos que podría ser inocente. Hemos escuchado sobre su reputación en casos similares. El caso involucraba a David Martínez, un estudiante universitario acusado de matar al exnovio de su hermana durante una pelea en un bar. Las pruebas eran circunstanciales. David estaba en el lugar. Tenía motivo, proteger a su hermana, y no tenía una coartada sólida. Pero algo en el caso les recordaba a Michael su propia lucha contra las injusticias del sistema. Acepto el caso, dijo sin dudar. Michael voló a Phoenix la semana siguiente, dejando a Emma y Ethan con la señora Henderson, que a sus 80 años aún insistía en cuidar a los niños siempre que fuera necesario. El caso Martínez sería complejo: testigos contradictorios, pruebas físicas limitadas y un fiscal decidido a conseguir una condena. La primera parada fue la escena del crimen: Dusty's Bar, un establecimiento pequeño en las afueras de Scottsdale. Michael siempre empezaba sus casos reexaminando todas las pruebas, especialmente grabaciones de seguridad. Las cámaras del bar captaron la pelea, explicó el investigador privado local que había contratado Jake Morrison, pero la calidad es pésima y no se distingue claramente quién inició la violencia. Michael pasó horas analizando las grabaciones granuladas del sistema interno de seguridad del bar. La pelea había sido rápida y confusa. Un grupo de jóvenes, bebidas derramadas, sillas volando. En medio del caos, alguien había apuñalado a Brett Coleman, el exnovio violento de la hermana de David. Necesitamos más ángulos, dijo Michael. ¿Qué otras cámaras hay en la zona? Jake consultó sus notas. Hay un centro comercial al otro lado de la calle, algunas tiendas pequeñas. La mayoría de las cámaras externas probablemente captaron gente entrando y saliendo del bar la noche del crimen.
Michael pasó los 2 días siguientes recopilando grabaciones de todas las fuentes posibles. La tienda de conveniencia en la esquina, el estacionamiento del centro comercial, 2 boutiques que permanecían abiertas hasta tarde los viernes. Era un trabajo meticuloso y a menudo frustrante, pero había aprendido que los detalles pasados, por alto con frecuencia contenían las claves para la inocencia. Fue la tarde del jueves mientras revisaba las grabaciones de seguridad externa de Bella Vista Boutique cuando Michael vio algo que hizo que su mundo se detuviera. En la pantalla granulada, a las 10:47 de la noche del crimen, exactamente cuando David Martínez supuestamente estaba apuñalando a Brett Coleman, una mujer salía de la tienda cargando varias bolsas de compras. Usaba un vestido de diseñador azul marino, zapatos caros y una bolsa que Michael reconoció como de una marca de lujo que costaba más de lo que él ganaba en un mes cuando Sara aún vivía. Pero no fueron las ropas lo que hizo que sus manos temblaran al pausar la grabación. Fue el rostro. Sara, su esposa muerta hacía 5 años. Michael reprodujo el segmento una y otra vez, ampliando la imagen hasta que quedó pixelada. El ángulo no era perfecto, y la mujer mantenía la cabeza ligeramente baja, pero él conocía cada línea de ese rostro. La manera en que caminaba, la forma en que echaba el cabello hacia atrás, la sonrisa sutil que siempre usaba cuando estaba satisfecha consigo misma. Era imposible, pero era ella. Michael salió corriendo de la comisaría, ignorando las miradas confundidas de los policías. Condujo directo a Bella Vista Boutique, su mente procesando miles de explicaciones racionales, gemelas separadas al nacer, parecido extraordinario, alucinación inducida por el estrés. La boutique era exactamente el tipo de establecimiento que la antigua Sara habría despreciado como capitalismo superficial para mujeres aburridas. La nueva Sara, aparentemente, se sentía en casa allí. «Con permiso», dijo Michael, a la vendedora, una mujer de unos 40 años con sonrisa profesional. «Quisiera preguntar por una clienta que estuvo aquí el viernes pasado, alrededor de las 10:40 de la noche». La vendedora frunció el ceño. «Lo siento, señor, pero la información sobre nuestras clientas es confidencial. Es política de la tienda». Michael sacó la cartera y retiró una foto que siempre llevaba consigo. Sara sonriendo mientras sostenía a los bebés en el hospital, pocos días antes de que todo empezara a desmoronarse. Al lado, el acta de defunción, doblada y redoblada, de tanto manoseo. «Ella es mi esposa», dijo, con la voz quebrándose ligeramente. «Murió en un accidente automovilístico hace 5 años, pero acabo de verla en las grabaciones de seguridad de su tienda». La vendedora miró la foto. Luego, el documento oficial, después el rostro desesperado de Michael. Su expresión profesional se derritió en una compasión genuina. «Oh, Dios mío», susurró. «El parecido es perturbador». «¿Entonces la conoce?» «Bueno, no es clienta habitual, pero ha estado aquí algunas veces en los últimos meses. Siempre compra piezas caras, paga en efectivo. Dijo que a su esposo no le gusta que use tarjeta de crédito». Michael sintió el estómago revolverse. «¿Cuál es su nombre?». La vendedora vaciló, mirando otra vez el acta de defunción. «Isabela Romano». Dijo que su familia es de Italia, que se mudó aquí recientemente. Isabela Romano. Sara había inventado una identidad completamente nueva. Michael pasó las siguientes 48 horas sumergido en una investigación obsesiva. Contrató a Jake Morrison para ayudar con las búsquedas de antecedentes, pero mantuvo los detalles personales en secreto. Oficialmente estaban investigando a una testigo potencial para el caso Martínez. Lo que descubrieron fue una obra maestra de ingeniería social. Isabela Romano había llegado a Phoenix en enero de 2016, menos de un año después de la supuesta muerte de Sara. Alquiló un pequeño departamento en Tempe usando documentos que parecían legítimos. Visa de trabajo, historial de crédito, básico, referencias de empleadores europeos que existían solo en el papel. Durante los primeros meses, Isabela trabajó como traductora freelance, construyendo una reputación modesta pero sólida. Se inscribió en clases de cocina italiana, asistía a eventos culturales y poco a poco se fue insertando en la comunidad italiana de Phoenix. El golpe maestro llegó en junio de 2015, cuando conoció a Anthony Benedetto en una gala benéfica. Anthony era viudo desde hacía 3 años. A los 58 había perdido a su esposa por cáncer. Heredero de una cadena de restaurantes familiares, valía aproximadamente $15 millones y estaba claramente vulnerable a la atención de una mujer joven, bella y aparentemente amable que compartía su herencia italiana.
Michael encontró decenas de fotos de ellos juntos en periódicos sociales locales. Isabela siempre impecable, siempre sonriente, siempre al lado de Anthony en eventos benéficos o cenas exclusivas. Se había transformado en la esposa italiana, perfecta que Anthony imaginaba en sus sueños más románticos. El compromiso fue anunciado en marzo de 2020. La boda estaba programada para diciembre de ese mismo año. Michael estudió cada detalle de la nueva vida de Sara con una mezcla de fascinación y horror creciente. Ella había orquestado una transformación completa no solo de identidad, sino de personalidad. La Sara amarga y resentida se había convertido en Isabela, encantadora, sofisticada, dedicada. Pero las preguntas que lo atormentaban eran más personales y dolorosas. ¿Cómo había falsificado su propia muerte? ¿Dónde estuvo durante los años de 2015 a 2016? Y lo más importante, ¿por qué había abandonado a sus hijos? Michael encontró una respuesta parcial en registros bancarios que Jake logró obtener a través de contactos en la industria financiera. En los 6 meses anteriores al accidente, Sara había transferido sistemáticamente pequeñas cantidades de sus cuentas conjuntas a una cuenta offshore en las Islas Caimán. El total ascendía a $60,000, prácticamente todos los ahorros de la pareja. Ella había planeado la desaparición con meses de anticipación. El accidente automovilístico había sido cuidadosamente orquestado. Probablemente Sara condujo hasta el puente Selwood en las primeras horas de la mañana, empujó el vehículo al río y escapó nadando. La fuerte corriente y la búsqueda infructuosa de los buzos solo reforzaron la narrativa de la muerte accidental. Michael se sintió físicamente enfermo al darse cuenta de la frialdad del plan. Sara no solo había abandonado el matrimonio, había abandonado a 2 niños pequeños que dependían de ella, fingiendo estar muerta para evitar cualquier obligación legal o emocional. Durante 3 días, Michael debatió consigo mismo sobre qué hacer. Parte de él quería confrontar a Sara de inmediato, exigir explicaciones, obligarla a ver las fotos de los hijos que había abandonado. Pero el abogado en él sabía que necesitaba más pruebas, un plan sólido. También tenía un caso que resolver. David Martínez seguía en prisión, inocente de un crimen que no había cometido. Michael volvió al trabajo con renovada determinación, canalizando su rabia personal en enfoque profesional. Las grabaciones de Bella Vista Boutique habían probado que al menos uno de los supuestos testigos del fiscal estaba mintiendo sobre la hora de los hechos. Con esa discrepancia, Michael logró desmontar la cronología de la acusación. David Martínez fue absuelto de todos los cargos en noviembre de 2019. Con el caso resuelto, Michael volvió su atención total a Sara. Descubrió que la boda de Missing Sampaio, Isabela Romano y Anthony Benedetto estaba programada para el 15 de diciembre, una ceremonia íntima en la mansión de los Benedetto en Paradise Valley. Solo familiares cercanos y amigos íntimos, lo que, en el caso de Isabela, significaba las pocas personas que había cultivado cuidadosamente durante sus años de reinvención. Michael pasó semanas planeando su enfoque. Podía simplemente llamar a la policía de Phoenix y reportar a una persona falsamente fallecida, pero sabía que el sistema legal se movería lentamente. Anthony Benedetto se casaría con una mentira. Sara Isabela podría desaparecer de nuevo si sentía que estaba siendo investigada. No, necesitaba una confrontación directa, con pruebas irrefutables y testigos presentes. La mañana del 15 de diciembre amaneció clara y calurosa en Phoenix. Michael había volado la noche anterior, dejando a Emma y Ethan con la señora Henderson una vez más. Los niños, ahora de 8 años, habían preguntado por qué papá estaba triste y nervioso últimamente. Él prometió explicar todo cuando regresara. Michael decidió adoptar otro nombre, Levi Wood, para poder acercarse sin levantar sospechas, y se hizo pasar por un abogado reconocido para integrarse entre los invitados. La mansión de los Benedetto estaba al pie de las montañas Camelback, una propiedad de 20 acres con jardines elaborados y vista panorámica al Valle del Sol. Michael estacionó en la entrada y fue recibido por guardias de seguridad amables que lo escoltaron hasta Anthony. «Señor Wood», Anthony lo saludó cordialmente. «Isabela me dijo que usted es un abogado famoso de Oregón. Es un honor tenerlo en nuestra celebración». Michael sonrió con tensión. «En realidad, señor Benedetto, necesito hablar con usted y con Isabela sobre un asunto urgente. Es mejor que sea en privado». La expresión de Anthony cambió a preocupación. «Claro. Isabela se está arreglando, pero puedo llamarla. Por favor». 15 minutos después, Michael estaba sentado en la elegante biblioteca de la mansión cuando Isabela Romano entró en la habitación. Estaba aún más hermosa que en las fotos de las columnas sociales. El cabello más largo y con mechas doradas, el cuerpo más delgado y tonificado.
Llevaba una bata de seda blanca sobre lo que presumiblemente sería su vestido de novia, y su maquillaje estaba impecable incluso antes de la ceremonia. Pero eran los mismos ojos que Michael había amado, que lo miraron con promesa en el altar, que se llenaron de lágrimas cuando sostuvo a los bebés por primera vez, que se volvieron fríos y distantes en los últimos meses de matrimonio. Sara lo miró, y él notó que se estremecía, pero aún así fingió compostura como si acabara de encontrarse con un desconocido. «Isabela, querida», dijo Anthony, «este es Levi Wood, el abogado que mencioné. Dice que necesita hablar con nosotros sobre algo importante». Sara extendió la mano con elegancia. «Un placer conocerlo, señor Wood. Espero que no sea nada que vaya a retrasar nuestra ceremonia». Michael no tomó su mano. En cambio, abrió la carpeta que había traído y colocó una serie de fotografías en la mesa de centro entre ellos. La primera era la foto del hospital, Sara sosteniendo a Emma y Ethan recién nacidos. La segunda era de la graduación de la Facultad de Derecho de Oregón, Sara y Michael sonriendo en el campus. La tercera era una captura de pantalla de las grabaciones de seguridad de Bellavista Boutique. La cuarta era el acta de defunción de Sarah Elizabeth Thompson. Sara, Isabela, miró las fotos y su rostro perdió todo el color. «Yo no entiendo», dijo, pero su voz había perdido el sutil acento italiano que había cultivado. «Sarah Elizabeth Mitchell Thompson», dijo Michael con calma, «nacida el 2 de enero de 1989 en Salem, Oregón. Casada con Michael James Thompson el 14 de junio de 2011, madre de gemelos Emma Rose y Ethan James Thompson, nacidos el 15 de noviembre de 2021, oficialmente declarada muerta el 18 de marzo de 2015. Anthony miró de Michael a Isabela, completamente confundido. «¿De qué están hablando?» Michael sacó más documentos de la carpeta. Registros bancarios que muestran transferencias sistemáticas a cuentas offshore. Registros de inmigración falsos. Actas de nacimiento y pasaportes falsificados. Y esto colocó una foto ampliada y mejorada de las grabaciones de seguridad, donde el rostro de Isabela se veía con claridad. «Sara», dijo suavemente, «¿por qué abandonaste a nuestros hijos?» El silencio en la biblioteca solo se rompía por el tic-tac del antiguo reloj de la pared. Isabela, Sara, miró las pruebas esparcidas sobre la mesa, luego a Anthony y, de vuelta a Michael. «Debe estar confundiéndome con otra persona», dijo al fin, pero su voz temblaba. «Yo soy Isabela Romano. Nací en Roma, perdí a mis padres cuando era adolescente. Vine a América para empezar una nueva vida». «Roma», repitió Michael. «Qué curioso. Siempre dijiste que odiabas Italia. Decías que era un país machista donde las mujeres eran tratadas como propiedad. Tus palabras exactas, si no me equivoco». Sara cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, Michael vio a la mujer que había conocido. No la persona cuidadosamente construida, sino la verdadera Sara, con toda su inteligencia, amargura y desesperación. «Anthony», dijo, mirando al hombre con el que estaba a punto de casarse. «Necesito que salgas, por favor, Isabela. No entiendo qué está pasando aquí. Por favor», repitió. Y había tanto peso en esa palabra que Anthony asintió a regañadientes y salió de la biblioteca, cerrando la puerta tras de sí. Sara miró a Michael durante un largo momento antes de hablar. «¿Cómo me encontraste?» «Por casualidad. Estaba trabajando en un caso en Phoenix, analizando grabaciones de seguridad. Te vi saliendo de aquella boutique». Sara rió con amargura, la misma risa que Michael recordaba de las peleas al final del matrimonio. «Claro que sí. Siempre fuiste demasiado bueno en tu trabajo». «Sara, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto?» «Los niños. Ellos piensan que moriste. Tienen 8 años y todavía hablan de la mamá que está cuidándolos desde el cielo». Sara se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines donde los invitados a la boda empezaban a reunirse. «Tú no entiendes, Michael. Nunca entendiste. Yo me estaba muriendo en esa vida. Literalmente muriendo. Cada día cuidando a 2 niños que nunca pidieron existir. Casada con un hombre que estaba tan ocupado salvando a extraños que ni se daba cuenta de que su propia esposa se estaba ahogando. Entonces, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no dijiste que necesitabas terapia, apoyo, una niñera?» Sara se volvió hacia él, los ojos brillando con lágrimas de rabia. «¿Con qué dinero, Michael? Apenas podías pagar lo básico y cuando sugería que quizá debía volver a trabajar, tú siempre decías que los niños necesitaban a su madre en casa. Como si yo fuera solo una incubadora que ya había cumplido su propósito.
Michael sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sara, yo solo quería que fueras feliz. ¿Feliz? Sara volvió a reír. Yo estaba atrapada, Michael. Atrapada en una vida que nunca elegí, con responsabilidades que me asfixiaban. Tú por lo menos salías de la casa, trabajabas, interactuabas con adultos, sentías que estabas haciendo una diferencia en el mundo. Yo me quedaba en casa cambiando pañales y limpiando vómito, soñando con la vida que debí haber tenido. Pero los niños, Sara, Emma y Ethan, son tus hijos. Sara cerró los ojos. Lo sé, y por eso necesitaba irme antes de que mi resentimiento los lastimara para siempre. Me estaba convirtiendo en una madre terrible, Michael. Los miraba y solo veía obstáculos, cadenas. Era mejor que crecieran pensando que tenían una madre, que los amaba y murió trágicamente, a que descubrieran que tenían una madre que los abandonó porque no podía con la maternidad. Michael se dejó caer pesadamente en un sillón. Así que fingiste tu propia muerte. Pasé meses planeándolo. Ahorré cada centavo que pude, creé una identidad nueva, establecí contactos. El accidente fue teatro. Sabía que cuidarías bien de los niños. Siempre fuiste lo mejor de los dos. ¿Y Anthony? ¿Solo es otro golpe? Sara vaciló. Al principio sí, necesitaba estabilidad financiera y él era viudo, solitario, vulnerable. Pero se detuvo. Él es amable, Michael. Me trata como si fuera preciosa. No me ve como una carga o una responsabilidad. Me ve como Isabela. Una mujer sofisticada, interesante que elige estar con él. Basado en una mentira completa. Todas las identidades son construcciones, Michael. Isabela es quien siempre quise ser. Sara era quien las circunstancias me obligaron a ser. Michael miró las fotos esparcidas sobre la mesa. Su familia destruida, su vida basada en una farsa. 2 niños creciendo sin madre porque ella decidió que ser madre era incompatible con su felicidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. Michael sacó un último documento de la carpeta. Esto es una orden judicial que solicita tu regreso a Oregón para enfrentar cargos de fraude, falsificación de documentos y abandono de menores. También es una notificación de que Anthony Benedetto está siendo informado sobre tu verdadera identidad y los delitos que cometiste. Sara miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. Michael, por favor. Sé que hice cosas terribles, pero construí una vida aquí. Una vida buena. Anthony no merece que lo lastimen por mis errores del pasado. Tienes razón, dijo Michael poniéndose de pie. Él no lo merece. Así como Emma y Ethan no merecían ser abandonados. Así como yo no merecía pasar 5 años pensando que mi esposa había muerto mientras tú vivías una fantasía millonaria. ¿Los niños están bien?, preguntó Sara en voz baja. Michael sintió la ira subir a su garganta. Lo están. Emma quiere ser abogada como su papá. Ethan dibuja historias sobre superhéroes que salvan familias. Son inteligentes, amables, valientes. Todo lo que pudiste haber querido en unos hijos si les hubieras dado una oportunidad. O a ti misma. Sara empezó a llorar. Lágrimas reales. No la actuación calculada que Michael había visto en los últimos años de matrimonio. Lo siento mucho, susurró. Lo siento por todo. Lo sé, dijo Michael, pero lo siento no deshace 5 años de mentiras. En ese momento la puerta de la biblioteca se abrió y Anthony entró, seguido de 2 policías de Phoenix. ¿Isabela? Anthony la miró con confusión y dolor. Los oficiales dijeron que hay órdenes de arresto en tu contra, que no eres quien dijiste ser. Sara miró a Anthony, luego a los policías y de vuelta a Michael. La máscara de Isabela, Romano finalmente había caído por completo, dejando solo a Sara Thompson, vulnerable, rota, pero por fin real. Anthony dijo caminando hacia él. ¿Puedo explicar? Él dio un paso atrás. ¿Es verdad? ¿Tienes un marido vivo? ¿Hijos? Sara asintió lentamente con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Dios mío, susurró Anthony. Isabela. Sara, ¿quién eres realmente? Yo soy... comenzó, y luego se detuvo. Ya no lo sé. Los policías se acercaron. Sara Elizabeth Thompson, queda usted detenida por fraude, falsificación de documentos oficiales y abandono de menores. Tiene el derecho a permanecer en silencio. Mientras leían los derechos de Sara, Michael observó a Anthony desplomarse en una silla, el rostro entre las manos. 68 años de edad había perdido a 2 esposas.
una por el cáncer, otra por la mentira. El dolor en sus ojos era casi insoportable de ver. «Señor Benedetto», dijo Michael suavemente, «lo siento mucho. Usted no merecía pasar por esto». Anthony levantó la cabeza. «Ella, lo que me dijo sobre su familia en Italia, sobre haber perdido a sus padres, ¿todo era mentira?» «Todo. ¿Y sus hijos están bien?» Michael sacó fotos recientes de Emma y Ethan de la cartera. «Estos son Emma y Ethan. Tienen 8 años ahora. Son niños maravillosos. Pido disculpas por haber fingido mi identidad. Era la única forma de acercarme y confrontar a mi exesposa sin levantar sospechas». Anthony miró las fotos por un largo tiempo. «Se parecen a ella cuando sonreía de verdad. En los primeros meses que nos conocimos sonreía así. Quizá fue genuina con usted en algunos momentos», dijo Michael. «Tal vez Isabela era la versión de sí misma que quería ser, pero construida sobre mentiras». «Sí, construida sobre mentiras». Los policías empezaron a escoltar a Sara hacia afuera de la biblioteca. Ella se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «Michael», dijo, cuéntales a los niños que los amé, que dejarlos fue lo más difícil que he hecho, aunque fue lo único que pude hacer». Michael asintió. «Se los diré». Y Anthony miró al hombre que había sido su prometido apenas una hora antes. «Lo siento. Me diste algo precioso, la oportunidad de ser amada por lo que fingía ser. Fue más de lo que merecía». Anthony no respondió, pero su rostro mostraba una mezcla compleja de ira, dolor y algo que podría haber sido compasión. Sara fue llevada. Michael escuchó el sonido de las esposas resonando por los pasillos de mármol de la mansión. 3 semanas después, Michael estaba en su despacho en Portland cuando sonó el teléfono. Emma y Ethan estaban en la escuela, 3er grado ya, creciendo tan rápido que a veces se preguntaba a dónde se había ido el tiempo. «¿Papá?». La voz de Emma desde el teléfono de la escuela sonaba pequeña y confundida. «La secretaria dijo que querías hablar con nosotros. ¿Todo está bien?». Michael había pasado semanas pensando cómo contarles la verdad a los niños. Consultó psicólogos infantiles, leyó libros sobre cómo procesan los niños el trauma y el abandono, practicó diferentes versiones de la conversación. «Todo está bien, querida. Solo necesito contarles algo importante cuando lleguen a casa hoy. Algo sobre mamá». «¿La mamá que está en el cielo?». Michael cerró los ojos. Sobre la mamá que pensaban que estaba en el cielo. Esa tarde, Michael se sentó con Emma y Ethan en la sala. Había preparado chocolate caliente y galletas, sus favoritos, pero los niños parecían más atentos a su expresión seria que a la comida. «Niños», empezó, «saben que papá siempre prometió ser honesto con ustedes, incluso cuando las cosas son difíciles de entender». «Sí», dijo Ethan, «como cuando explicaste por qué algunas personas hacen cosas malas y van a la cárcel». «Exacto. Bueno, descubrí algo sobre mamá que cambia lo que pensábamos que sabíamos de ella». Emma frunció el ceño, una expresión que la hacía parecerse exactamente a Sara cuando procesaba información compleja. «¿Ella no murió en el accidente de auto?», preguntó Emma con la intuición inquietante que a veces mostraba. Michael respiró hondo. «No, querida, no murió. Ella decidió irse. Fingió que había muerto porque no era feliz siendo nuestra familia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ethan miraba a Michael como si hablara en un idioma extranjero. Emma, en cambio, parecía procesar las implicaciones con la inteligencia aguda que había heredado. «¿Nos abandonó?», preguntó Emma finalmente. «Sí». «¿Por qué?». Michael se había preparado para esa pregunta, pero aún así fue como recibir una bofetada. A veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido ni siquiera para otros adultos. Mamá estaba muy infeliz y en lugar de pedir ayuda o hablar con nosotros, decidió que sería más fácil fingir que había muerto y empezar una nueva vida lejos de nosotros. «¿Dónde está ahora?», preguntó Ethan con voz pequeña. «En prisión. Hizo cosas ilegales cuando fingió que había muerto. Tendrá que responder por eso». Emma miró por la ventana por un largo rato antes de hablar. «Papá, ¿eso significa que somos una familia rota?». Michael se arrodilló frente a los 2 niños y los abrazó. «No, queridos, significa que somos una familia que pasó por algo muy difícil, pero que siguió siendo familia. Ustedes, yo, la señora Henderson, incluso nuestros amigos en el despacho. Todos somos familia. Mamá eligió no ser parte de esta familia, pero eso no nos hace rotos, nos hace fuertes». «¿Puedo visitarla en la cárcel?»,
preguntó Ethan. Michael dudó. Quizá cuando sean más grandes, si quieren. Pero por ahora creo que es mejor dejar que ella enfrente las consecuencias de las decisiones que tomó. Yo no quiero verla, dijo Emma con una determinación que sorprendió a Michael. Si no nos quiso, yo tampoco la quiero. Emma. No, papá. Entiendo lo que pasó. Ella eligió no ser nuestra mamá. Entonces ya no es nuestra mamá. Ahora tú eres nuestro papá y nuestra mamá. Michael sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Emma, querida, no tienes que decidir nada ahora. Tus sentimientos pueden cambiar con el tiempo y está bien. Mis sentimientos no van a cambiar, dijo ella con la misma certeza inquebrantable que Sarah mostraba cuando tomaba una decisión. Ella hizo su elección. Ahora yo hice la mía. Ethan, más joven y siempre más emocional, empezó a llorar. Pero yo la extrañaba. Le hacía dibujos. Y puedes seguir haciéndolos, si quieres, dijo Michael abrazando a su hijo. O puedes dejar de hacerlo. O dibujar cosas diferentes. No hay una manera correcta o incorrecta de sentir sobre esto. ¿Puedo dibujar sobre nuestra familia verdadera?, preguntó Ethan. Tú, yo, Emma, la señora Henderson y nuestros amigos. Claro que puedes. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Michael se sentó en su escritorio y empezó a escribir una carta que nunca enviaría. Era para Sarah, en la cárcel del condado de Maricopa, esperando juicio. Sarah, escribió, hoy les conté la verdad a los niños. Emma reaccionó con rabia y determinación. Se parece más a ti de lo que quisiera admitir. Ethan se sintió confundido y triste, pero también mostró una resiliencia que me sorprendió. Son niños increíbles, Sarah. Te perdiste la oportunidad de conocerlos como las personas extraordinarias en las que se han convertido. No escribo para que te sientas peor. Escribo porque necesito que sepas que a pesar de todo entiendo. No, estoy de acuerdo, no perdono, pero entiendo. La maternidad no es para todas las personas y quizá el sistema nos presiona a creer que todas las mujeres nacieron para ser madres. Descubriste que no habías nacido para eso, pero lo descubriste demasiado tarde. Lo que no puedo entender es por qué elegiste la mentira en vez de la honestidad. ¿Por qué fingir la muerte en lugar de simplemente pedir el divorcio? ¿Por qué construir una vida entera basada en fraude en lugar de encontrar una forma legal de empezar de nuevo? Quizá pensaste que sería más fácil para los niños creer que habías muerto a que aceptaran que los habías abandonado. Pero las mentiras siempre tienen un costo, Sarah. Siempre. Michael dejó de escribir y miró por la ventana. Portland estaba silenciosa en la fría noche de diciembre, la ciudad cubierta por una fina capa de nieve que hacía que todo pareciera limpio y nuevo. Arrugó la carta y la tiró a la basura. Algunas conversaciones eran para tenerse solo con uno mismo. El juicio de Sarah ocurrió en marzo de 2021. Michael no asistió, pero siguió el caso a través de contactos legales. Sarah se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida, 5 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional. Durante la audiencia de sentencia, leyó una declaración preparada pidiendo disculpas a las personas que lastimó con sus decisiones egoístas. No mencionó a Emma y Ethan por nombre. Anthony Benedetto no asistió al juicio. Michael supo por conocidos en común que se había mudado a California, vendió los restaurantes y estaba viviendo tranquilamente en un pequeño pueblo costero. A los 70 años decidió que ya había perdido suficientes esposas para una vida. La vida de Michael volvió a la normalidad, o al menos a la nueva versión de normalidad que había creado. Emma y Ethan prosperaron, como suelen hacerlo los niños resilientes. Emma se volvió aún más decidida a seguir el camino jurídico, diciendo a menudo que quería ayudar a las personas como papá ayuda. Ethan canalizó sus emociones en arte cada vez más sofisticado, creando cómics sobre familias que se salvan mutuamente. La señora Henderson, ahora de 85 años, siguió siendo la figura maternal constante en la vida de los niños. Nunca hizo preguntas sobre Sarah ni sobre dónde estaba, pero Michael a veces la sorprendía mirando fotos antiguas de la familia con una expresión pensativa. En mayo de 2023, 2 años después del juicio, Michael recibió una carta desde la prisión. Era de Sarah. Michael, decía la carta, sé que no tengo derecho a escribirte, pero mi terapeuta en la cárcel dijo que podría ser útil para mi proceso de rehabilitación expresar algunas cosas que nunca dije adecuadamente. Primero, gracias por cuidar a los niños. Sé por mi abogada que están bien, que Emma sobresale en la escuela y que Ethan ganó un premio de arte. Eso me hace feliz de una manera que no esperaba. Segundo, tenías razón en todo, sobre que elegí la cobardía en vez de la honestidad,
sobre que las mentiras siempre tienen un costo, sobre que hería a personas inocentes con mi egoísmo. La terapia me ayudó a entender que sufría depresión posparto severa que nunca fue tratada, combinada con ansiedad y una sensación de identidad perdida con la que no sabía cómo lidiar. Eso no excusa mis decisiones, pero ayuda a explicarlas. Tercero, no espero perdón, ni el tuyo ni el de los niños, pero quiero que sepan que ustedes no hicieron nada malo. El problema siempre fue mío, mi incapacidad para pedir ayuda, mi creencia de que desaparecer sería más fácil que enfrentar mis problemas. Cuando salga de prisión en 2026 no los buscaré. Empezaré de nuevo, esta vez honestamente, esta vez pidiendo ayuda cuando la necesite. Emma y Ethan tendrán 15 años entonces. Si algún día quieren conocerme, estaré disponible. Pero no voy a forzar mi presencia en las vidas que construyeron sin mí. Cuídate, Michael. Siempre fuiste lo mejor de nosotros dos. Sara. Michael leyó la carta 3 veces antes de decidir qué hacer con ella. Finalmente la guardó en una caja fuerte de su despacho, junto con otros documentos importantes de Payne, la familia. Tal vez algún día, cuando Emma y Ethan fueran adultos, se las mostraría. Tal vez no, dependería de lo que necesitaran para seguir adelante. La vida continuó. En junio de 2025, Michael fue elegido para el Consejo del Colegio de Abogados de Oregón. Su trabajo con personas acusadas injustamente había ganado reconocimiento nacional y con frecuencia lo llamaban para asesorar en casos complejos en todo el país. Emma, a los 13 años, se había convertido en una debatiente feroz en la escuela y ya hablaba de a qué facultad de Derecho quería asistir. Ethan, también de 13, había ilustrado un libro infantil para una editorial local y soñaba con una carrera en diseño gráfico. La señora Henderson, milagrosamente, seguía fuerte a los 90 años, aunque ahora necesitaba un bastón para caminar y había desarrollado el hábito de contar las mismas historias repetidamente. Emma y Ethan la trataban con paciencia infinita, fingiendo escuchar sus anécdotas por primera vez cada vez que las repetía. Era una familia no convencional, forjada por circunstancias extraordinarias, pero era una familia real. Reían juntos, discutían por las tareas domésticas, celebraban victorias pequeñas y grandes, se apoyaban mutuamente durante las dificultades. A veces, Michael se preguntaba cómo habrían sido sus vidas si Sara hubiera encontrado el valor para pedir ayuda en vez de huir. Si hubiera buscado terapia para la depresión posparto, si hubieran ido a consejería matrimonial, si hubiera sido honesta sobre sus sentimientos en vez de dejar que el resentimiento creciera hasta volverse tóxico. Pero esas especulaciones eran inútiles. La realidad era que Sara había tomado sus decisiones y ellos habían tomado las suyas. Michael eligió quedarse, luchar, construir una vida para sus hijos. Emma eligió canalizar su rabia en determinación. Ethan eligió transformar su dolor en arte. Y todos eligieron ser una familia, incluso cuando la definición tradicional de familia se había quebrado a su alrededor. En agosto de 2025, casi 10 años después de la desaparición de Sara, Michael estaba trabajando tarde en el despacho cuando encontró una foto antigua que había caído detrás de un cajón durante una mudanza de muebles algunos años antes. Era de Sara en la universidad antes del embarazo, antes de las responsabilidades, antes de la amargura. Estaba riéndose de algo fuera de cuadro, los ojos brillantes con posibilidades infinitas. En esa foto parecía genuinamente feliz. No la felicidad performativa que Isabela Romano había exhibido, sino la alegría real de una joven que creía que podía cambiar el mundo. Michael miró la foto por un largo rato, tratando de recordar cuándo fue la última vez que vio a Sara sonreír así. Probablemente antes de que nacieran Emma y Ethan, tal vez incluso antes de que quedara embarazada. Guardó la foto en un cajón, diferente, no escondida pero tampoco a la vista. Era parte de la historia de la familia, para bien y para mal. Un recordatorio de que las personas son complejas, que el amor no siempre es suficiente, que algunas heridas tardan generaciones en sanar. Pero también era un recordatorio de que la esperanza persiste. Emma tenía los mismos ojos brillantes de la foto, no la amargura de los últimos años de Sara, sino la posibilidad de los primeros años. Ethan tenía la misma pasión, solo que dirigida a canales más constructivos. Llevaban lo mejor de su madre consigo, pero habían aprendido a evitar sus errores. Michael apagó las luces del despacho y condujo a casa, donde Emma estaba ayudando a Ethan con la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina, mientras la señora Henderson veía las noticias en la sala. Era una escena doméstica común, repetida, en millones de hogares alrededor del mundo.
Pero para Michael, que había peleado por cada momento de normalidad en los últimos 10 años, era perfecta. «¡Papá!», gritó Emma cuando lo oyó llegar. «Ethan no entiende las fracciones y está siendo terco para aceptar ayuda». «No estoy siendo terco», protestó Ethan. «Solo no entiendo por qué tenemos que cortar los números en pedazos». Michael rió, la primera risa genuina del día, y se unió a ellos en la mesa. «Vamos a ver qué podemos hacer», dijo, quitándose el saco y remangándose la camisa. Así era como funcionaba la vida, se dio cuenta. No a través de grandes gestos dramáticos ni revelaciones de película, sino a través de miles de pequeños momentos de presencia, paciencia y amor constante. Sara había elegido la huida, él había elegido quedarse. Y al mirar a sus hijos, inteligentes, resilientes, amables a pesar de todo lo que habían vivido, Michael supo que había tomado la decisión correcta. La verdad había emergido de las sombras, como suele hacerlo. Pero al contrario de lo que sugieren las películas, la revelación de la verdad no había resuelto todos los problemas ni curado todas las heridas. En cambio, les había dado algo más valioso: la oportunidad de seguir adelante con honestidad, construir sus vidas sobre cimientos sólidos y elegir quiénes querían ser independientemente de quiénes habían sido sus padres. A veces eso era suficiente, a veces era todo. Y para la familia Thompson, imperfecta, reconstruida, pero genuinamente amorosa, era más que suficiente. Era hogar.